Margarita, que ya la conocen todos, ¿verdad? Margarita es miembro de la Pastoral de la Vida. Es mamá de 3 jóvenes, es catequista, es agente de pastoral, psicóloga con especialidad en logoterapia y lleva acompañando a la pastoral desde el 2018. Así que bienvenida, Margarita. Gracias por tu tiempo, por tu cariño, porque sabemos que de verdad es pues un trabajo y un servicio que tú haces con muchísimo cariño, con mucho amor. Así que mil gracias por tu tiempo y ya somos todos oídos. Oídos. Muy bien, gracias. Gracias, Karen. Y pues aquí estamos. Vamos a tratar aquí este tema. Y solo antes de empezar, quiero decirles, por favor, que en mi usuario de este Zoom, yo trabajo con niños, entonces lo tengo solo para que las preguntas lleguen conmigo, para que mis alumnos no se hablen entre ellos. Pero cualquier cosa o cualquier duda que tengan, por favor, ahí la pueden ir escribiendo. Me gusta que la charla sea interactiva, así que aquí vamos a ir empezando, ¿verdad? Entonces, quisiera empezar el día de hoy. Le encontré digamos, testimonio de un caso en un blog, ¿verdad? Entonces, para que podamos entrar en el tema y poder ir viendo. Entonces, lo voy a leer. Dice, esto es un caso, ¿verdad? La pregunta la escribo desde Guatemala y reconozco que soy homosexual. Toda mi vida he luchado contra esa inclinación y cuando caigo en actos homosexuales me siento sucio y repugnante. Me persigue el fantasma del VIH. Mi último contacto sexual fue en agosto del año pasado con un chico infectado. Y ahora, al verme con la posibilidad de haber sido contagiado, me ha despertado mucha ansiedad y depresión. En los últimos 9 meses me he hecho una infinidad de análisis cuyos resultados han sido negativos. Reconozco que durante ciertos periodos de mi vida he tenido total abstinencia de ver pornografía y de fornicar, pero al final vuelvo a caer. También reconozco que estoy metido en un círculo vicioso del que no puedo salir. Margarita, ¿será que yo puedo leer este párrafo? Así lo Dale, hacemos interactivo. tan linda. Gracias, Virginia. Dale. Bueno, también reconozco que estoy metido en un círculo vicioso del que no puedo salir y siempre me quedo un profundo vacío por llevar esta doble vida. De jovencito tuve un encuentro con Cristo, fui tan feliz, pero con el correr de los años mi inclinación me hizo sentir muy sucio como para dirigirme a Dios. Tengo la esperanza de acercarme a Dios, pero necesito un verdadero arrepentimiento y pedir perdón, incluso por haberme querido quitar la vida. Estoy viviendo la batalla más grande dentro de mí, con muchas deudas por la pandemia, el fallecimiento de mi madre por COVID, los problemas familiares y el no tener trabajo. Me siento perdido y no sé qué voy a hacer. Gracias, Virginia. Entonces ahí está la dirección del blog donde lo tomé. Entonces, pues viendo esto que este muchacho, este joven está poniendo aquí, escribe aquí, nos da un poquito un panorama de lo que una persona con atracción al mismo sexo pueda estar pasando. ¿Qué les llama la atención de este testimonio? Me gustaría escucharlos. Una o dos personas que nos quiera, ¿qué le llama la atención? Sí, José Pablo. Pues a mí, fíjate, Margarita, bueno, es bastante interesante. Pues a mí lo que me llama la atención es, bueno, primero la valentía que él tiene de reconocer, ¿verdad? Que tiene una inclinación, ¿verdad? Y que pues esto lo hace a veces sentir culpable.
y que también a veces se siente sucio y que se aleja a veces uno, o sea, que no tiene esa cercanía con Dios porque siente que no lo va a escuchar, porque está en pecado, etcétera. Pero me llama la atención, primero, la valentía que él tiene y segundo, cómo él describe pues un poco de su vida, ¿verdad? De qué fue lo que le pasó y cómo se siente y pues también el describir, intenté suicidarme, es como que uno dice, wow, yo creo que es algo muy valiente de parte de uno poder llegar a un punto de poder escribir eso, ¿verdad? Porque hay personas que no lo logran reconocer por miedo a ser juzgados, ¿verdad? Y todo, pero eso Totalmente. es lo que a mí me llama la atención, la valentía que él tiene de reconocer, pues, que tiene esta inclinación, ¿verdad? Muy bien. Gracias, José Pablo. Nos, nos da como una radiografía de lo que puede una persona estar llegando a sentir, ¿verdad? Muy bien, gracias. ¿Alguien más que quisiera compartir lo que le llama la atención de este testimonio o de esta situación? Virginia, Sí, ahí tienes Virginia. levantada tu mano. Gracias. Pues como ver cómo está ligado el acto homosexual con la pornografía, que es una adicción, también con que él no se siente cómodo con su homosexualidad y que él reconoce su situación, que él no se siente bien con eso y no se siente bien con Dios también. Y me da intriga si al final él tuvo ayuda por eso. Esa es una buena, Virginia. No tengo copiado aquí la respuesta que le dieron porque este es un blog de un sacerdote en Estados Unidos. Entonces, ¿verdad? Ahí está y ahí fue como lo encontré. Entonces, no sé qué respuesta le dio el sacerdote, me imagino, no me acuerdo, inventaría cuál sería la respuesta, pero fue una respuesta de acogida, ¿verdad? Y de buscar ayuda y como fue muy pastoral la respuesta, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que mi intención de el poner este testimonio al inicio de la charla es para que poco a poco vayamos como viendo y empezar a sentir esa empatía que como buen cristiano necesitamos tener todos hacia cualquier persona, ¿verdad? Pero con el tema que nos trata hoy, pues es esto, ¿verdad? Entonces, gracias por sus pensamientos, por sus sentimientos, ¿verdad? Sé que no es un tema como común y a veces un poco tabú hablar sobre este tema, pero es importante y van a ver qué rico se siente, o sea, qué liberador se siente cuando uno lo mira y lo trabaja desde el amor, ¿verdad? Desde esa empatía cristiana, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir. Y hablando de la iglesia, de lo que Jesús nos pide. Entonces, copio textualmente este artículo del, ¿cómo se llama? Del Catecismo de la Iglesia Católica, en este numeral que habla específicamente en el Catecismo de la Iglesia Católica, perdón, hay dos numerales que hablan específicamente de esto. Entonces, en el 2358, a ver quién me hace favor de leerlo, alguien más que no sean José Pablo ni Virginia. Ahí ayúdenme, porfa, si no solo yo. Yo lo leo. A ver, María Buenas Isabel, noches. dale, Dice, ¿qué nos gracias. dice la iglesia? Numeral 2358. Un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Esta inclinación objetivamente desordenada constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida. Y si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que puedan encontrar a causa de su condición. Gracias, gracias. Vayan anotando ahí el numeral para que después, si quieren,
lo leen más despacio y lo tengan a la mano en una situación que ustedes necesiten esa orientación pastoral hacia qué hacer, ¿verdad? Entonces, definitivamente vamos a ir viendo, ¿verdad? Que es una realidad, pero también estamos todos invitados a tratarnos con respeto, sea la situación que sea, ¿verdad? Entonces, y también es una invitación para las personas que tienen atracción al mismo sexo a buscar esa voluntad de Dios en su vida, a pesar de esa situación, como a todas las personas nos pasa en cualquier situación de nuestra vida, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa confusión se viene dando cuando nosotros a veces, y después de la charla que oímos el miércoles pasado, y lo que decía Karen al principio, podemos ver que hay mucha información incorrecta e ideologizada alrededor en nuestro ambiente y cada vez es más fuerte. Entonces, como lo vimos desde el primero de los temas, ¿verdad? Que es la cultura de la muerte versus la cultura de la vida, ¿verdad? Entonces, lo que pasa aquí con los temas de ideología es que muchas personas que tienen atracción al mismo sexo se pueden ver envueltas, digamos, en temas ideológicos, porque al principio como que hay una verdad que aparentemente puede ser buena, ¿verdad? Como, ay, sí, es que las personas de la ideología de género pues dicen que todos nos debemos de amar, ¿verdad? Y sí amar y que todos tenemos derechos de amar y entonces ahí sí, eso sí, pero entonces no se mira como la cola de todo lo que viene detrás en la ideología. Entonces, por eso es que se provocan las confusiones. Entonces, hay confusión en lo que es identidad sexual y comportamiento homosexual. Eso es lo que vamos a ir viendo acá. ¿Y qué pasa? Que muchas figuras que son referentes como maestros, no sé, de repente algunos psicólogos o personas famosas, ¿verdad? De la farándula o presentadores o de la radio, así, ¿verdad? Para los jóvenes, ellos también están confundidos, entonces confunden más a los demás. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empezamos a buscar información sobre homosexualidad, entonces se pueden dar diferentes situaciones. Puede ser que un hijo, una hija, un sobrino, un familiar, alguien, ¿verdad? Y dice que es gay, ¿verdad? Entonces como que empezamos a ver, o de repente alguien, ¿verdad? Nos dice que cree que le gustan los chicos y es hombre, ¿verdad? Que de repente aparecen en la casa con alguna pareja de su mismo sexo, o que se entera uno de que hay un amigo de un amigo, ¿verdad? Y entonces también una figura pública sale del armario, ¿verdad? Entonces todo eso se hace noticia. Entonces muchas veces ahí se empieza a buscar información, pero no siempre la información que nosotros vamos a encontrar en Google es la más verídica, ni la más amorosa, ni la más desideologizada. Entonces, por eso necesitamos tener cuidado. Para empezar y para ir siguiendo con esto, es importantísimo esta diapositiva. Nosotros sabemos que sexo, la palabra sexo, está definido desde la fecundación del óvulo con el esperma, desde ese momento, cuando los cromosomas empiezan a formar y a hacer todas las separaciones y todo, tenemos cromosomas XX o XY, ¿verdad? Entonces eso está definido que va a ser mujer o va a ser hombre. Y a raíz de eso es que se desarrollan el resto de la anatomía de la persona, ¿verdad? Entonces sabemos que el cerebro de la mujer es diferente del hombre, ¿verdad? Y etcétera, etcétera, todo lo demás.
En adelante, en un ratito les voy a pasar un video donde podemos ver más eso. Entonces, para seguir con la charla, creo importante que definamos algunos términos, pero lo vamos a hacer basándonos en un ejercicio que quiero hacer con ustedes, una dinámica. Entonces, quiero que ustedes, al ver esta imagen que ven aquí en la pantalla, todos, ahí ya sea en el chat o hablando medio por turnos, ¿verdad? Ahí me digan, al ver esta imagen, ¿qué les suscita? ¿Qué piensan? ¿Qué ideas tienen? En una palabra. Yo voy a ir aquí anotando en mi cuaderno. A ver, Pati. Para mí, frescura. Ajá. ¿Quién más? ¿Quién Yo, más? Brenda, Sí, Brenda, Brenda. tranquilidad. Ajá. Muy bien, ¿quién más? Paz. Paz. Paz, ajá. ¿Qué más les evoca? Imagínense estar ahí. Armonía. Armonía, ajá. Yo me pongo a pensar en el ruido que tiene la catarata. Ajá. Y si estuvieras ahí, ese ruido, ese sonido, como qué sensación te da? A mí me da sensación de fuerza. Fuerza, ajá, sí, porque imagínense estar ahí debajo de esa catarata, es fuerte, ajá, ajá. Me gustan las emociones fuertes. ¿Qué manda Virginia? Me gustan las emociones fuertes. ¿Te gusta? Voy a apuntar emociones fuertes, ajá. Vida. Vida, ajá. O sea, para A mí mí, me pues, relaja. A ver, Ana y después José Pablo. Relaja. Relaja, ajá. Relaja, ajá. José Pablo. para mí, satisfacción. Satisfacción, ajá. Muy bien. Bueno, tenemos frescura, tranquilidad, paz, armonía, ruido, fuerza, emociones fuertes, vida, relaja, satisfacción, ¿verdad? Y digamos que está ahí donde está, se ve la mano del hombre. No. Es natural, digamos, pues. Sí, es natural. Sí. Ajá, ¿verdad? Bueno, ahora quiero que observen esta otra imagen. ¿Qué vemos aquí? En común con la Destrucción. anterior, el agua. En común hay agua, ajá, sí, hay agua, ajá. Una inundación. Destrucción. Espérenme, destrucción, ¿qué más? Inundación. Inundación, ajá. Un desastre. Desastre, ajá. ¿Qué manda? Fuerza de la naturaleza. La fuerza, también hay fuerza, digamos, ¿verdad? Ajá. Fricción. ¿Qué manda Gloria? No te escuché. Sobrevivencia. Sobrevivieron, ajá. Aflicción. También. Aflicción, ajá. Dolor. Seguro. Pérdidas. También. Ajá. Podemos ver también que de repente unas personas ayudan a otras o no. No sé, no está muy... Pudo haber habido solidaridad de unos por otros, tal vez. No sé, se estuvieran ayudando. No sé. No se ve ahí. Directamente no se ve. No se ve directamente. Ujú. Bueno. Y viendo la imagen esta con la imagen anterior, lo que vemos en común, ustedes dijeron el agua, ¿verdad? Sí, en común está el agua. Entonces ahora quiero invitarlos a ver esta
tercera imagen. ¿Qué sigue en común? El agua. El agua. Ajá. Muy bien. La Pero fuerza. ¿qué dice? La fuerza, dice Karen. Ajá. Potencia. Aprovechamiento. Ajá. Ajá. O sea que están aprovechando, digamos, el La recurso fuerza. natural. La Ajá. fuerza del agua. Ujú. La fuerza del agua. Generación. ¿Qué manda Ingrid? Generación. Ajá. O sea que digamos que la fuerza del agua que vimos en la primera diapositiva estaba en un ambiente natural, ¿verdad? En la segunda vemos la fuerza del agua, pero esa fuerza del agua, digamos que pasó haciendo desastres en esta. ¿Por qué habrá pasado haciendo desastres? O causando destrucción y esto. Porque no estaba bien canalizada. Ujú, no estaba bien canalizada, Y encauzada. porque fue muy fuerte. Seguramente. Ajá. Entonces, aquí nosotros sabemos que ¿qué está pasando aquí con el agua? Les dieron un orden o una dirección al agua. Lo encauzaron. La encauzaron. Ajá. La están Encauzar. utilizando. Ujú, la están usando. Usando con un provecho, digamos, Común. en común, ¿verdad? O sea, aprovechando la potencialidad del agua, encauzándola a algo que genere, pues, un provecho, ¿verdad? Como sabemos que funcionan las hidroeléctricas, etcétera. Bueno, entonces, En ambas hay desbordamiento. ¿qué manda Ingrid? Desbordamiento en ambas, pero en esta está encauzado y en el otro está disperso. En esta no causa daños, en la otra. Ujú. Muy bien, gracias Ingrid. Este ejercicio que estamos haciendo ahorita, la intención es ayudarnos a definir o a ver, miren aquí en el chat, disculpen, hasta ahorita estoy viendo que otras personas escribieron. Tranquilidad decía en la primera, paz, fluidez también, ruido, va, pureza, fuerza. Hay alguien que escribió también en la primera música, dice eso. Y esfuerzo en la segunda, hay esfuerzo de las personas por sobrevivir, aflicción totalmente. Y digamos que los dos son causados por la naturaleza, ¿verdad? También poder. Y aquí en esta última ya hay intervención humana, eso nos va a servir. Intervención humana. Porque pues a alguien en algún momento, yo no sé la historia de las hidroeléctricas ni a quién se le ocurrió hacerlo, podríamos investigar, pero vemos que a alguien se le ocurrió y poco a poco lo fueron haciendo y hasta que lo tenemos como está ahora, ¿verdad? Entonces, este ejercicio quiero hacerlo porque nos va a ayudar a definir el concepto de sexualidad. Entonces, si nosotros vemos estas tres imágenes y si regresamos a esta primera, yo podría pensar que la sexualidad es tranquilidad, es armonía, es paz, es frescura, da vida, es natural, digamos, Dios nos la dio, ¿verdad? Estoy usando las palabras que ustedes me dijeron. Relaja, es fuerza, también satisfacción, emociones fuertes, ¿verdad? Eso es. Pero ¿qué pasa cuando la sexualidad no está encauzada para lo que fue creada, para lo que Dios nos la dio? Entonces, ¿qué pasa? Usando las palabras que ustedes me dijeron, produce destrucción, desastre, hay personas que sobreviven, hay aflicción, hay pérdidas, hay dolor.
¿verdad? Pero cuando la sexualidad la encauzamos hacia algo que, digamos que es una potencialidad dirigida para lo que fue hecha, para lo que Dios nos la dio, entonces, fíjense que alguien mencionó intervención humana. Digamos que Dios nos deja libres, pero nosotros tenemos la capacidad de decidir y escoger qué es lo que queremos. Entonces, en la sexualidad pasa eso, ¿sí? ¿Algún comentario antes de seguir? Pues que la sexualidad tiene un propósito, ¿verdad? Muy bien. Tiene varios propósitos. Y Dios nos la dio, digamos. O sea, nosotros somos un cuerpo y somos un cuerpo que tiene esa potencialidad. Si quieren y más información sobre eso, los invito a buscar todo lo que tiene que ver con teología del cuerpo, ¿sí? Ese nos daría para hacer solo un curso de eso, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir. Entonces, para ir definiendo qué es sexualidad, entonces pues involucra a toda la persona, ¿verdad? Sus sentimientos, sus pensamientos. Es una potencialidad, no es un instinto, no es algo que nos diferencia, digamos, de los animales, ¿verdad? Porque nosotros podemos tomar decisiones y los animales, digamos que se dejan guiar por su instinto. Es un don de Dios que viene ya con nosotros, es parte inherente de la persona y vivirla con autenticidad, para eso nos hace sentirnos realizados. Y aquí también es importante saber que el órgano sexual más importante es el cerebro. Son las ideas, lo que nosotros pensamos sobre algunas cosas, lo que nos hace tomar algunas decisiones a veces. Entonces, esta definición de Joaquín de Irala me gusta sobre la sexualidad y dice: la salud sexual es la integración de los elementos somáticos, emocionales, intelectuales y sociales del ser sexual por medios que sean positivamente enriquecedores y que potencien la personalidad, la comunicación y el amor. Entonces, visto así, ya podemos ir siguiendo. Esto no es exactamente el tema de homosexualidad, pero digamos que es importante tomarlo en cuenta, ¿va? Ahora, entrando ya más en temas de homosexualidad, antes de definir qué es, vamos a definir lo que no es. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar que un niño tiene conductas de un niño varón, tiene conductas de una mujer, o que una niña tenga conductas de hombre, culturalmente hablando, ¿verdad? Entonces dicen, de plano es homosexual. A un niño que de repente lo vemos que se ponga los tacones de la mamá, ¿verdad? Pero realmente lo que sucede es que por imitación, por cualquier cosa, pero no quiere decir que eso sea homosexualidad. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con el etiquetado. Otras definiciones importantes. La experiencia homosexual es cuando dos personas del mismo sexo tienen un encuentro erótico sexogenital. Por ejemplo, cuando ha habido un abuso o un trauma sexual, ¿verdad? No quiere decir, ojo con esto, que se vaya a desarrollar una atracción hacia el mismo sexo. A veces puede ser, a veces no se puede generalizar, pero esa experiencia homosexual se refiere al acto, ¿verdad? De dos personas del mismo sexo. Aquí tengo otras definiciones importantes. ¿Qué quiere decir homosexual? Entonces, son inclinaciones sexuales hacia personas que son similares a uno, o sea, de su mismo sexo. Pero esa parte homosexual
es un reduccionismo, porque no podríamos decir es que esa persona es homosexual. O como, por ejemplo, se dice a veces, esa persona es diabética. No, la persona tiene diabetes, pero no es la diabetes, ¿verdad? O una persona que tiene atracción por personas de su mismo sexo, no, o sea, no es la homosexualidad como personificada, ¿no? O sea, eso solo es un área de su vida. Entonces, no sería correcto, ¿verdad? O no sé si correcta sea la palabra, pero no sería justo, tal vez. ¿Qué es homosexualidad? Entonces es la atracción erótica sensual hacia personas del mismo sexo, sobre todo sabiendo y sintiendo a qué sexo se pertenece. Y también agrego aquí, es una adaptación adulta caracterizada por el comportamiento sexual entre miembros del mismo sexo. Y pongo entre comillas adulta porque, por ejemplo, puede suceder en la adolescencia, en la pubertad, que haya un niño o una niña, ¿verdad? Que diga, ay, de plano, yo soy homosexual, y, ¿verdad? Sabemos que la adolescencia es un periodo de adolecer de conciencia en el que no se puede tomar o definir de, sí, definitivamente esa persona ya tiene atracción al mismo sexo, ya se está desarrollando eso, ¿verdad? Porque no está definido todavía a esa edad. Y ahora esto es importante. Ustedes van a escuchar mucho AMS. Entonces, esa AMS significa atracción al mismo sexo. Es cuando una persona se siente atraída por personas de su mismo sexo, pero no necesariamente llevando a cabo una actividad homosexual. Entonces, una persona puede tener esos sentimientos de atracción, pero no está teniendo una actividad homosexual físicamente. Eso es diferente, ¿sí? Bueno, entonces, también hemos escuchado mucho lo LGTBI, ¿verdad? Ahora ya tiene más letras. Lesbiana, gay, transgénero, bisexual, intersexual. Vamos a dejarlo ahí. También hemos escuchado la palabra gay o lesbiana, ¿verdad? Entonces, esto principalmente lo usan, ¿verdad? Personas que demuestran esa orientación sexual hacia personas de su mismo sexo, pero ese término es como más como coloquialmente hablándolo, como que se aceptan así y lo hablan y lo dicen y como a mucha honra, digamos, ¿verdad? Como que adopta ese estilo de vida de la ideología de género. Y ahora hemos visto mucho el tema de transgénero, que son hombres o mujeres, o sea, que se sienten que están atrapados en el sexo equivocado y desean tener el cuerpo sexual del sexo opuesto. Entonces, para eso hemos visto mucho que, por ejemplo, terapias hormonales, ¿verdad? O operaciones que se hacen para mutilar alguna parte de su cuerpo. También, pues, toman diferentes hormonas, más estrógenos, más testosterona, para aparentar o querer cambiarse el cuerpo. Y vemos que eso al final trae mucho más vacío, mucho más frustraciones, ¿verdad? Hay mucho que buscar encontrar de eso. ¿Qué pasa? Podemos ver que hay dos posturas o creencias, más o menos, digamos que hay personas que dicen que las personas nacen, que así, que ya desde que nacieron, desde que fueron concebidas, pues que sí, definitivamente ya son homosexuales o que ya vienen así, ¿verdad? Hemos escuchado mucho esas frases, pero hay otras personas que pensamos que definitivamente no es algo que sea genético y que
es una combinación de diferentes factores familiares, ambientales, sociales que influyen en la atracción al mismo sexo. Entonces, ahora vamos a definirlo. Cuando hablamos de identidad, entonces nos referimos a, digamos, la forma en que una persona se identifica. Y entonces, digamos, puede haber una identidad psicológica, lo vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva, pero también la identidad que nosotros sabemos que es la que Dios nos da por ser criaturas de Dios, porque somos hechos a su imagen y semejanza. Entonces, solo por ser personas tenemos la identidad como hijos de Dios. Y somos personas. Eso lo hablamos en la charla, creo que fue Carly la que lo habló. Entonces, la identidad psicológica afectiva es más bien lo que todas las personas vamos desarrollando a lo largo desde que somos chiquitos, ¿verdad? Y digamos, se puede definir como una competencia, algo que queremos alcanzar, ¿verdad? Para conocernos y reconocernos a sí mismos, a nosotros mismos como individuos únicos, pero que también nos identificamos como hombre o como mujer. Y ese proceso se va desarrollando desde que los niños son chiquitos, es más o menos, es más conscientemente como desde del año, 2 años, ¿verdad? Hay quienes dicen desde los 3, ¿verdad? Que el niño se identifica como hombre con su papá y como mujer con su mamá o con la figura paterna o la figura materna que tiene. Tiene una crisis durante la adolescencia, que es lo que hablábamos. Entonces, para ver realmente si la homosexualidad es genético, voy a dejar de compartir aquí mi pantalla y quiero compartir con ustedes un video que después ya les pasaré el link, donde, ahorita voy a poner, permítanme, aquí está, donde la doctora, aquí está, Michelle Cretella, habla muy claramente sobre esta definición. Quiero que pongan atención. Congratulations, it's a girl. As a pediatrician for nearly 20 years, that's how many of my patient relationships began. Our bodies declare our sex. Biological sex is not assigned. Sex is determined at conception by our DNA, stamped into every cell of our bodies. Human sexuality is binary. Either you have a normal Y chromosome and develop into a male, or you don't, and you will develop into a female. There are at least 6,500 genetic differences between men and women. Hormones and surgery cannot and do not change this. Look, an identity is not biological, it is psychological. Identity has to do with thinking and feeling. Thoughts and feelings are not biologically hardwired. Our thinking and feeling may be factually right or factually wrong. For example, if I walk into my doctor's office today and say, "Hi, I'm Margaret Thatcher," my physician will say I am delusional and give me an antipsychotic. However, if instead I walked in and said, "I am a man," he would say, "Congratulations, you're transgender." If I were to say, "Doctor, I am suicidal. I'm an amputee trapped in a normal body. Please surgically remove my leg," I'll be diagnosed with body identity integrity disorder. But if I walk up to that same doctor and say, "I'm a man, sign me up for a double mastectomy," my physician will. See, according to most mainstream medical organizations, if you want to cut off a healthy arm or a healthy leg, you're mentally ill. But if you want to cut off healthy breasts or a penis, you're transgender. Let's be clear, no one is born transgender. If gender identity were hardwired in the brain before birth, identical twins would have the same gender identity 100% of the time. They don't. I had one little boy, a patient we'll call Andy.
Between the ages of 3 and 5, he increasingly played with girls and stereotypical girl toys and started saying he was a girl. I referred the parents and Andy to a therapist. Sometimes mental illness of a parent or abuse of the child are factors. But more commonly, the child has misperceived family dynamics and internalized a false belief. In the middle of one session, Andy put down the toy truck and held on to the Barbie and said, "Mommy and Daddy, you don't love me when I'm a boy." What the therapist learned is that when Andy was 3, his sister with special needs was born. She required significantly more of his parents' care and attention. Andy misperceived this as, "Mommy and Daddy love girls. If I want them to love me again, I have to be a girl." With family therapy, Andy got better. Today, Andy's parents would be told something quite different. They would hear, "This is who Andy really is. You must change his name, ensure that everyone treats him as a girl, or else he will commit suicide." As Andy would approach puberty, the experts would put him on puberty blockers so that he could continue to impersonate a girl. Experts assure us it doesn't matter that we've never tested puberty blockers in biologically normal children. It doesn't matter that when blockers are used to treat prostate cancer in men and gynecologic problems in women, that they cause problems with memory. We don't need testing. No, we need to arrest his physical development now, or he'll commit suicide. But this is not true. Instead, when supported in their biological sex through natural puberty, the vast majority of gender-confused children get better. Yet, we are chemically castrating gender-confused children with puberty blockers. Then, we permanently sterilize many of them by adding cross-sex hormones. Cross-sex hormones are estrogen and testosterone. Those put young children at risk for heart disease, strokes, diabetes, cancers, and even the very emotional problems the experts claim to be preventing. P.S. If a girl who insists she is a man has been on testosterone daily for 1 year, she's cleared to get a bilateral mastectomy at age 16. Now, mind you, the American Academy of Pediatrics recently came out with a report that urges pediatricians to caution teenagers about getting tattoos because tattoos are essentially permanent and can cause scarring. But this same AAP is 110% in support of 16-year-old girls getting a double mastectomy, even without parental consent, so long as the girl insists that she is a man and has been taking testosterone daily for 1 year. Let's be clear, to indoctrinate all children from preschool forward with the lie that they could be trapped in the wrong body disrupts the very foundation of a child's reality testing. If a child can't trust the reality of their physical bodies, who or what can they trust? Transgender ideology in schools is psychological abuse that often leads to chemical castration, sterilization, and surgical mutilation. If that's not child abuse, ladies and gentlemen, what is? Muy bien. Bueno, creo que queda bastante claro esa parte, ¿verdad? Bueno, ¿algún comentario o algo antes de seguir? Yo quisiera compartir algo. ¿Sí? Voy a tratar de ser breve. Dale. Hace un tiempo yo escuché el testimonio de una señorita que ella se hizo transgénero, se hizo hombre, y digamos, como esa expresión salió a raíz de que ella tuvo un hermano que se le murió y la mamá lo extrañaba tanto, y como que él era el favorito, y ella se sintió resentida de que ella hubiera tenido esa misma atención, o no me acuerdo bien de la historia, pero ella estaba resentida porque creía que su hermano fue más amado que ella. Entonces creció en la adolescencia y todo eso, y o sea, siempre tuvo problemas con la mamá. El caso es de que para hacerse la transición de las cirugías, ¿verdad? Y todas estas inyecciones, fue al psiquiatra. Es que eso sí siempre pasa, ella siempre pasa por el psiquiatra y le dijo el psiquiatra,
Dice que él solo se sentaba y le apuntaba así como, ah, sí, está seguro de lo que quiere, ya es mayor de edad, qué sé yo. Dice que lo estaba escuchando y le dijo, uy, vaya que tú tienes verdaderos problemas con tu madre. Y entonces también ella contaba de que cuando despertó de la cirugía y se hizo la mastectomía, ella primero peligró su muerte en la cirugía, pero no había diferencia con haberse quitado los senos. Y así fue, se estirpó la matriz y es que eso no es nada ético porque es tejido sano. Yo no se lo quitaría a alguien por un capricho así. El caso es de que la resolución que ella da es que al final ella logró perdonar a su mamá y vio la causa de por qué ella se hizo transgénero también. Vivió con una persona que era hombre y se hizo mujer y que los dos se hacían lata, pero al final la mamá cuenta que le entregó, es que es un testimonio cristiano y que ella como madre le entregó a su hija a Dios y al final ella lo fue encauzando. Entonces ella ahora está alcanzando a más personas y contándoles qué es lo que ella vivió. Una mentira pues, y que ella buscó ayuda. Ajá. Y le dieron cualquier otra cosa. Ajá. Gracias Virginia. Y sí, cabal, eso es parte de lo que vamos a hablar aquí en las causas, aquí adelante en la presentación. Gracias por contarlo porque eso nos ayuda, nos va a ayudar un poco más a ir viendo eso con ese ejemplo, ¿verdad? O sea, cómo por esos creencias que de niño se va haciendo como lo que ella contaba, ¿verdad? La doctora, esta doctora contaba de que el niño se empezó a sentir niña porque él pensó, o sea, todos esos son procesos psicológicos que un niño de forma inconsciente va creando de creencias que no son reales, de historias que se cuenta a sí mismo, digamos, que no son reales. Entonces puede haber una distorsión ahí, ¿verdad? Gracias. Entonces vamos a ver entonces que la atracción al mismo sexo puede tener diferentes, o sea, es como un cóctel de factores, las causas de la atracción al mismo sexo. Entonces, puede ser que es cabal lo que tú decías, ¿verdad? Que un niño, ¿verdad? Pueda tener un temperamento más susceptible y desarrolla esos votos internos creando esas ideas erróneas sobre ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, diferentes temas como estos dos ejemplos que acabamos de escuchar aquí ahorita, el que dice Virginia y el que decía la doctora, ¿verdad? También puede ser, miren, antes de seguir, quiero que quede claro que es un cóctel de factores, no porque uno de estos haya sucedido, entonces ya definitivamente va a desarrollar la atracción al mismo sexo, eso no es así. O sea, es un poquito de cada cosa a veces, ¿verdad? Y aunque tuviera todos estos, no quiere decir que fijo va a desarrollar la atracción al mismo sexo. O sea, es como, digamos, aleatorio, si lo podemos decir, encontrar una palabra. Entonces, no quiero que por favor las personas que tienen contactos con niños o que tienen sobrinos, hijos, o son maestras, o no sé, tienen relación con niños, no quiero que digan, entonces él de plano va a desarrollar AMS o ella va a tener AMS, porque no es así. Hay que tener mucho cuidado, especialmente nosotros los adultos, ejercemos mucha influencia en los niños pequeños, así que por favor con cuidado, pero es importante que lo hablemos hoy. Entonces, con esa salvedad seguimos. Por ejemplo, en esto que decíamos de las vivencias intrauterinas, puede darse el caso, ¿verdad? Como que una mamá se muera por tener un hijo varón y tiene una hija mujer, ¿verdad? Entonces empieza tiene ideas y le transmite esas ideas o sensibilidades a
a su bebé, ¿verdad? Puede ser una de las cosas. De hecho, se ha visto, ¿verdad? Que son nenas o fueron hombres y al nacer su bebé es hombre y les dejan crecer el pelo, casi que les ponen colitas, y, ¿verdad? Porque quería que fuera mujer. Entonces, ¿verdad? Es como también esa influencia que puede haber. La dinámica familiar puede ser una de las causas también, porque se da un apego inadecuado o traumático con digamos, si es un niño, con su papá, o si es niña, con su mamá. Entonces, puede ser que el papá varón, ¿verdad? El padre de familia, no sepa cómo relacionarse con su hijo hombre. Entonces, por más que hay amor y todo, pero no tiene esa persona la vivencia de cómo tratar a su hijo hombre, pueden llegar mismos padres o madres que ridiculicen a sus propios hijos, y entonces ese hijo se va desarrollando esos votos internos que hemos hablado. Entonces se va haciendo creer que ser hombre no está bien, digamos, o no es bueno, o no me quieren si soy hombre. Entonces mejor me escondo, ¿verdad? Entonces hay libros de todo esto, pero aquí solo pinceladas. Lo que decíamos, ¿verdad? Ausencia o débil vinculación con el padre y la madre. Entonces, cuesta. Excesiva vinculación, por ejemplo, si es un niño varón, ¿verdad? Si es un niño que está muy vinculado con la mamá y la mamá lo sobreprotege, entonces le cuesta a ese niño tener esa identificación masculina, se identifica más con la parte femenina. Ahí se va desarrollando la imagen de sí mismo, y entonces comentarios como, ay, es que pareces nena, o comentarios así, ¿verdad? Entonces eso ya va distorsionando esa autopercepción y se va desarrollando un etiquetado que no es justo y no es cierto. Las relaciones interpersonales, las relaciones sociales en los colegios, ¿verdad? En las escuelas, que de repente hay un niño y que le hacen bullying, y entonces, o sea, sabemos de muchas personas y no precisamente desarrollaron atracción al mismo sexo, ¿verdad? Pero parte de eso puede ser el bullying, que hay un niño que no le gusta jugar fútbol, y entonces porque no le gusta jugar fútbol, entonces hasta le dicen cosas como, ay, es gay, ¿verdad? Entonces, eso no debería de ser, porque ¿acaso todos los niños tienen que jugar fútbol? No. De otra causa puede haber habido un trauma sexual, un abuso sexual, o un adulto mostrándole pornografía a un niño menor, y más si es pornografía homosexual, ¿verdad? Eso también puede ser otra causa. Por ejemplo, también el temor a una relación heterosexual. Por ejemplo, puede suceder que un niño no sepa cómo relacionarse con otra, o sea, o que le dé miedo hablar, entablar una amistad o conversación con personas del otro sexo, ¿verdad? Entonces dicen, no, o las niñas, ¿verdad? Ay, no, yo cómo le voy a hablar a ese niño, y no, yo me siento más segura con mi amiga. Entonces puede también suceder algo de eso. También el que está de moda, ¿verdad? Para sentirse pertenecido a un grupo, puede ser también una causa. El alcoholismo, las drogas, ¿verdad? Que una persona fuera de su conciencia, de estar conciencia de sí mismo, bajo el consumo, el efecto del alcohol o las drogas, pueda llegar a tener una experiencia homosexual, ¿verdad? Entonces eso también puede ser. Para seguir aquí, hay una posible ruta del camino para llegar a la homosexualidad, digamos, no es como que ayer nada y hoy sí, no. O sea, es como un proceso. Entonces, primero se da esa etapa de sensibilización que decíamos cuando se dan esos votos internos. Después
esto de la confusión y las primeras dudas se viene dando posiblemente alrededor en la pubertad. Después, ese etiquetado de los pares, ¿verdad? Los pares son los niños, los compañeros, ¿verdad? Ay, sí, es que de plano que tú, ¿verdad? Y empiezan a ese etiquetado. Después, ya especialmente ahí en la pubertad, 11, 12, dependiendo, ¿verdad? Ay, ¿será que sí? ¿Y será que? Y más ahora que está tan a la mano todos esos temas, ¿verdad? Entonces entonces tal vez yo sí. ¿Verdad? Entonces ya se vuelve una obsesión. Y después, lamentablemente, puede ser que familiares o los mismos padres de familia le digan, ay, es que de plano, que es que pareces, ¿verdad? Tal vez ellos sin una mala intención, pero hacen ese comentario pensando que con eso van a mejorar las cosas, y es al contrario. Después se da la confirmación del etiquetado, o sea, así de plano yo, ¿verdad? Yo soy así. Y entonces se llega a asumir esa falsa identidad y ya se empieza a vivir o a tener un comportamiento según esa falsa identidad. Y encima de todo empieza a descubrir un nuevo estilo de vida, especialmente si participa en reuniones donde hay muchas relaciones así, ¿verdad? Homosexuales. Y de repente puede tener la oportunidad de que el padre de familia o alguien le dice, va, anda donde un psicólogo. Y entonces puede ser, ¿verdad? Que hay psicólogos, colegas, que tal vez no están haciendo bien su trabajo o también pueden estar confundidos. Entonces le dice, ah, sí, no, hombre, tú de plano, tú sí, dale, ¿verdad? Entonces puede ser un psicólogo, puede ser de repente un maestro, o no sé, catedrático, alguien, ¿verdad? Y entonces, pues ya se le da la acogida en el grupo, ¿verdad? Y ya, digamos que da por hecho y empieza a atribuir ciertos roles según esa idea de homosexualidad que ha desarrollado. Ahora, para ver los efectos psicológicos que las personas con atracción al mismo sexo o que tienen conductas homosexuales pueden tener, como lo vimos en el caso que leímos al principio, entonces tenemos estos: soledad y tristeza, problemas de autoestima, problemas de identidad, porque como que me obligan a tener ciertas conductas que realmente yo no quiero, pero no se siente con esa seguridad en sí mismo para no llevarlas a cabo. También pueden haber desorden conductual. Eso se refiere a promiscuidad, especialmente en los hombres, se da más. Y creen que es normal tener ese cambio de parejas y eso. Y puede llevarse a cabo también este desorden moral que se refiere, por ejemplo, a las personas que salen o que marchan en las marchas del orgullo gay. Tal vez aquí no lo hemos visto tanto, aunque un poco ya cada vez más, ¿verdad? Que hasta tienen actos homosexuales en la calle, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Otros efectos psicológicos es esa dificultad de adaptarse en un ambiente social, ¿verdad? Por resentimientos, descontentos, insatisfacción. También pueden venir trastornos psicoafectivos como depresión, ansiedad, obsesiones, intento de suicidio, como lo que mirábamos en el caso del principio. También pueden darse el caso de refugiarse en el alcohol y las drogas, enfermedades físicas, ¿verdad? Como lo que el muchacho decía, la infidelidad que se puede dar entre las parejas y generar una adicción, ¿verdad? Especialmente
puede darse con la pornografía, el trastorno obsesivo compulsivo, y no precisamente porque ellos lo quieran, sino que ya se vuelve como una adicción, ¿verdad? ¿Qué hacer? Entonces, en este punto, como decíamos al principio, la persona es una persona que es libre de escoger y de decidir qué es lo que quiere. Entonces, nosotros no podemos obligar a nadie a hacer o decir nada, ¿verdad? Entonces, una persona con atracción al mismo sexo, como cualquier persona, o sea, el título de la conferencia, de la charla era Desórdenes de la identidad sexual y eso, pero o sea, podemos ver que desórdenes, todos podemos tener un desorden en algo, ¿verdad? Por ejemplo, puede haber un desorden alimenticio, puede haber un desorden, ay, no sé, de cualquier otro tipo, ¿verdad? Entonces, todas las personas, digamos, estamos en ese libre albedrío de poder escoger qué podemos hacer. Y siempre hay una opción mejor. Siempre puedo yo buscar alternativas. Siempre puedo buscar la verdad, porque al final la verdad nos hace libres y esa libertad de amar realmente lo que es, eso me da la felicidad, ¿verdad? Y cuando la encuentro en Jesús, que nosotros lo sabemos, ¿verdad? Eso ya es otra cosa. No vamos a hablar ahorita precisamente eso. Entonces, es una decisión personal el que una persona busque ayuda. Es importante que si una persona decide buscar ayuda, yo como psicóloga lo puedo decir, todas las personas, todas tenemos heridas, todas. No hay alguien que se salve. Todas tenemos heridas desde que hemos sido pequeños, porque nuestros papás no son perfectos, ¿verdad? Los papás no tienen un manual, y todo lo que sí es que todos los papás han querido hacer lo mejor que ellos han creído. Pero entonces, así como ustedes y yo y cualquier persona busca en algún momento una ayuda terapéutica, pues las personas con atracción al mismo sexo lo pueden hacer, no precisamente para cambiar su atracción al mismo sexo, pero sí para sanar las heridas que hay, como lo que Virginia nos contaba de esta chica, de la confusión que se creó por la muerte de su hermano, digamos, ¿verdad? Y esto es importante, una persona no está determinada, una persona es perfectible. O sea, no porque ya le sucedió algo ya para siempre, no, ¿verdad? Y lo que mencionaba en el catecismo, ¿verdad? Las personas, como todas, estamos llamadas a vivir la realidad de nuestra vida con un sentido y a cargar con la cruz, ¿verdad? Como decía ahí. ¿Es posible encontrarse consigo mismo? Pues sí. Y eso no es solo las personas que tienen atracción al mismo sexo. Todos necesitamos, o a veces en algún momento de nuestra vida tenemos crisis existenciales, ¿verdad? ¿Y qué hago? ¿Y ahora qué? ¿Y para dónde? ¿Verdad? Entonces se puede encontrar una forma. Se trata de fomentar la autonomía, desarrollar una autoestima sana y encontrar el significado de la castidad para su vida. Ahorita después vamos a hablar de qué es castidad. Quiero, para ir terminando, tomarme 2 diapositivas para hablar sobre qué puedo hacer como madre o padre ante una situación de estas. Bueno, si alguien más después quiere, yo tengo ahí un folleto que con mucho gusto puedo compartir, pero aquí puse como las ideas básicas de qué hacer en una situación como esta. Lo primero, no hay una solución rápida, ¿verdad? Es importante honrar la valentía del hijo o de la hija que llega con una confesión de este tipo, porque se los puedo asegurar, no fue de un día para otro, así yo ya le voy a contar a mi mamá,
o a mi papá, no. Generalmente son muchos días de estarlo pensando, entonces por eso honramos su valentía. Es importante que los papás sean sinceros y puedan decirle que esta no es una noticia así como muy sencilla de procesar y que gracias por contarlo y que pueden acordar otro día para seguir hablando de eso en lo que los papás van asimilando, van viendo qué pueden hacer. Es importante tomar en cuenta esto. Algunos chicos pueden escudarse en comportamientos arrogantes, ¿verdad? Como ponerse, ay, sí, como yo, y como exigiendo, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Pero lo importante es siempre hacerlos sentir seguros y hacerles saber de su amor incondicional. Y esta de aquí, lo importante es conectar con los propios sentimientos del papá o la mamá, pero no necesariamente se los tiene que decir a su hijo. O sea, en lo que el papá o la mamá logra o los papás logran procesar eso, necesitan hablarlo, ¿verdad? Ya que haya como que llegado desde la paz, ya poder platicar con su hijo. Es importantísimo no buscar culpables, porque buscar culpables solo empeora la situación. En esta situación y en cualquier situación, ¿verdad? Paréntesis. Eso no, es que porque de plano tú, porque eras tan no sé qué, que se alean entre los papás, ¿verdad? Entonces, eso realmente no ayuda a encontrar la solución. Aquí. Espérame, ahí está. Es importante no querer cambiar. Te voy a llevar donde el psicólogo para que te quite esas ideas. No, ¿verdad? Porque no es precisamente lo que tal vez el hijo quiera. Y esta me gusta mucho. Necesitamos confiar en Dios. Yo como mamá se los puedo decir, ¿verdad? Todas las mamás, todos los papás que estamos aquí, tenemos que tomar en cuenta que Dios ama a nuestros hijos más de lo que nosotros lo podemos amar. Entonces necesitamos confiar en Dios, en que Él tiene planes y propósitos especiales para nuestros hijos. Entonces es importante que los papás se preocupen en sí mismos, ¿verdad? Este tema es parte de la vida, pero no es lo único. Hay otros temas también, ¿verdad? No es como que vamos a ver solo el punto negro en la hoja, porque en la hoja hay otras situaciones que vivir. Se puede buscar ayuda de un director espiritual o grupos de apoyo, que ahorita al final les voy a decir cuál es ese grupo de apoyo. Eso no quiere decir el tema de acoger, no quiere decir permisividad, ¿verdad? Sino que todos los papás en cualquier ámbito de la vida, no solo en el tema de atracción al mismo sexo, en todos otros temas, todos los papás tenemos la responsabilidad de decir qué sí queremos y qué es lo que no queremos en nuestras casas, en nuestras familias. Entonces eso es algo que cada familia debe definir, porque cada familia se rige con valores y con un orden, ¿verdad? Entonces por eso es importante hacer una dirección espiritual, ¿verdad? Y también compartir las creencias sobre lo que enseña la iglesia y especialmente lo que es la castidad. Entonces aquí ya para ir terminando, a ver, ¿quién me quiere ayudar a leer esta? Ya hablé yo bastante. Yo lo hago si quieres. Gracias, José Pablo. Lo que dice esto lo está en el catecismo. Ok, numeral 2359. Las personas homosexuales están llamadas a la castidad mediante virtudes de dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración y la gracia sacramental, pueden y deben acercarse gradual y resultadamente a la perfección cristiana. Muy bien. Gracias, José Pablo. Entonces, yo creo que esto es lo que nos da la luz en esta situación.
Y como estábamos hablando desde el inicio, desde lo que es la sexualidad, entonces no solo en el tema de atracción al mismo sexo, sino que en todos los ámbitos de la sexualidad estamos llamados a vivir en castidad. ¿Y qué es castidad? Entonces, castidad es el dominio de sí mismo. Es la capacidad de orientar la sexualidad al servicio del amor y de integrarlo en el desarrollo de la persona. O sea, la sexualidad busca, la fecundidad, es la fidelidad, ¿verdad? Entonces, eso es la castidad, que no es lo mismo que abstinencia, ¿verdad? Ojo con eso, porque tanto personas que viven en matrimonio, personas solteras, personas con novio o novia, todas las personas estamos llamados a vivir la castidad. Entonces ahí les dejo tarea para que busquen en fuentes confiables qué es castidad, y eso podría darnos para otro curso, ¿verdad? Entonces, algo clave, ¿verdad? Es lo contrario al egoísmo, al buscar el placer por el placer, ¿verdad? Y aquí vienen las buenas noticias. Las buenas noticias es que desde hace un poco más de 40 años existe el apostolado de Courage, que inició en Estados Unidos. Y entonces Courage es un apostolado católico que también, busca acompañar pastoralmente a las personas que tienen atracción hacia el mismo sexo. Y también hay una parte de Courage que se llama Encourage, que es para acompañar a las personas, a los seres queridos, ¿verdad? De las personas que tienen, por ejemplo, un hijo, una hija, un familiar, un ser querido, un amigo que tiene atracción al mismo sexo. Entonces, háganle un screenshot ahí a esta diapositiva. En Guatemala ya existe el apostolado desde hace 3, 4 años. Está el capítulo de hombres, está el capítulo de mujeres y también el capítulo de Encourage. Entonces ahí está el teléfono, ahí está el correo. Después en el chat les voy a compartir la página también, para que si ustedes conocen, saben de alguien que le pueda servir este apostolado para participar, ¿verdad? Pues ahí está esta información. El apostolado de Courage no es un apostolado psicológico, ni que quiera cambiar a las personas psicológicamente hablando, ni de terapias, ni nada de eso. Se trata más bien de un acompañamiento pastoral. Bueno, entonces dejo de compartir y nos quedamos con la parte de comentarios, dudas, preguntas. Tenemos 10 minutos para escucharlos. Sí, Virginia. Voy a dejar de, espérenme, solo voy a dejar de grabar